Máquinas. No, bueno, cortemos. Buen día a todos. Hoy hablaremos sobre uno de los componentes más importantes de nuestra PC, el cual es la board. Pero para empezar, ¿qué es la board? En esencia, el concepto de la board es el corazón de una computadora. Es un componente fundamental en cualquiera de estos equipos. Es una placa de circuito impreso que sirve como base sobre la cual se conectan todos los demás componentes esenciales del sistema para que funcionen en conjunto, como el procesador, la memoria RAM, las unidades de almacenamiento y las tarjetas de expansión. Ahora, ¿cuál es su historia? La historia de la BOARS ha recorrido un largo camino desde sus inicios, empezando desde la década de 1970, donde se crearon las primeras versiones, las cuales eran simples placas con conectores básicos. Ahora bien, hablando desde la década de 1980, Patty McHugh y el concepto de la placa base modular. eh, un contexto pequeño, Fatima Q, también conocida como la madre de las placas base, fue quien desarrolló el concepto de placa base modular, permitiendo la integración de componentes en una sola placa, lo que simplificó el diseño y la fabricación de computadoras personales. Seguidamente tenemos que en 1981 el IBM lanzó el primer PC con placa base que incluía conectores para componentes modulares como la CPU, la RAM y tarjetas de expansión, lo cual estableció un estándar para las futuras placas base. Ahora tenemos que en la década de 1980 se hizo la introducción del bus PCI. La introducción del bus PCI, que también es conocido como Peripheral Component Interconnect, permitió la conexión de tarjetas de expansión con mayor velocidad y eficiencia, lo cual mejoró la capacidad de actualización y expansión en las computadoras. Luego tenemos que entre 1995 y 2000 se integraron nuevos componentes como lo fue la placa base TX, la USB y el SATA. Por el lado de la placa base ATX, Intel fue quien desarrolló dicha placa. ATX hace referencia a Advanced Technology Stance, lo cual se convirtió en el estándar dominante debido a su diseño mejorado, mayor número de puertos y mejor gestión de flujo de aire dentro de los gabinetes de computadora. Ahora, hablando de la evolución de conectores y puertos, tenemos que se introdujeron nuevos estándares de conectores, como lo fue los puertos USB y SATA, lo cual mejoró la conectividad y velocidad de transferencia de datos entre la placa base y dispositivos periféricos. Con el avance de la tecnología que se vivió en los últimos años, se ha vuelto cada vez más complejas y sofisticadas. Hoy en día, las boards modernas albergan una gran cantidad de componentes y nos ofrecen una amplia gama de funciones que nos permiten a las computadoras realizar tareas cada vez más complejas. Esta evolución resultó crucial para el desarrollo de computadoras más potentes y versátiles, lo cual nos permitió que disfrutemos de las experiencias tecnológicas que damos por sentado en la actualidad. Ahora bien, para dar un pequeño contexto de los componentes de la WARS, nos vamos a entrar un poco en los componentes claves que forman parte de este dispositivo, lo cual empezaremos por los conectores de alimentación, lo cual, como su nombre indica, son encargados de brindar la energía que necesitan todos los componentes de la board para funcionar correctamente. Son como las arterias que transportan la sangre vital a través del cuerpo humano. Existen dos tipos principales de conectores de alimentación para las bodas modernas. Tenemos el conector ATX de 24 pines. Este conector principal proporciona la mayor parte de la energía de la board y se conecta a la fuente de alimentación a través de un cable grueso y multicanal. Y luego tenemos el conector EPS de 4 más 4 pines. Este conector adicional proporciona energía extra al procesador, especialmente importante para los procesadores de alto rendimiento. Algunas boards pueden tener o incluso dos conectores de EPS según sus necesidades energéticas. Es fundamental conectar los conectores de alimentación correctamente para evitar daños a la board o a otros componentes. Cada conector tiene una forma única y una ubicación específica. Esto facilita su conexión sin errores. Estos conectores de alimentación son elementos esenciales para el funcionamiento de cualquier computadora, ya que sin ellos sus componentes no recibirían la energía necesaria para funcionar. Ahora, hablando de las ranuras RAM, que también son conocidas como los zócalos de memoria, estas son como la memoria a corto plazo de nuestra computadora.
Ellas permiten instalar módulos de memoria RAM que almacenan datos temporalmente mientras la computadora está en funcionamiento. Estos datos pueden incluir programas en ejecución, archivos abiertos y cualquier otra información que la computadora necesita acceder rápidamente. Al igual que los zócalos de CPU, existen diferentes tipos de ranuras RAM, cada una compatible con un tipo específico de memoria RAM. La cantidad de ranuras RAM en una board varía según su modelo y diseño. Las boards comunes para computadoras de escritorio suelen tener entre 2 a 4 ranuras RAM, mientras que las boards para portátiles suelen tener una o dos ranuras. Tenemos que agregar que las ranuras RAM son elementos esenciales para el rendimiento de cualquier computadora. Sin ellas, la computadora no podría almacenar los datos temporalmente y su funcionamiento sería muy lento e inestable. Ahora, como tercer elemento tenemos los chipsets. Los chipsets también son conocidos como los puente norte y puente sur. Esto lo podemos relacionar como el cerebro de la board, ya que es un circuito integrado complejo que actúa como centro de control y gestiona la comunicación entre procesadores de memoria RAM. Los dispositivos de entrada y salida y otros componentes también están involucrados con esto. Podemos decir que es como el director de orquesta que asegura que todos los elementos de la computadora trabajen en conjunto de manera eficiente. El chipset tiene una amplia gama de funciones, entre las que descartan la comunicación del procesador. El chipset controla el flujo de datos entre el procesador y la memoria, lo cual asegura un acceso rápido y eficiente a la información. Eh, Tenemos gestión de memoria RAM. El chipset se encarga también de administrar la memoria RAM, asignando espacio para almacenar datos y programas y recuperando información cuando es necesario. También tenemos que el chip se encarga del soporte para funciones adicionales. Este puede incluir soportes adicionales como overclocking, control de ventiladores y gestión de energía. Eh, Cabe mencionar que existen diferentes tipos de chassis, los cuales cada uno diseñado para trabajar con una plataforma específica de procesos y componentes. Algunos fabricantes de los chips más conocidos incluyen a Intel, el cual es uno de los principales fabricantes de chips de computadores de escritorios y portátiles. También tenemos a AMD, tenemos a Qualcomm y demás. Ahora, hablando de otros componentes importantes o subcomponentes, podemos hablar de la BIOS en la parte del software. Este es un programa específico de la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel entre el microprocesador y algunos periféricos, como lo son dispositivos de entrada, de salida, etc. Este recupera y después ejecuta las instrucciones del registro de arranque principal o del Master Boot Record, o registradas en un disco duro o dispositivo de estado sólido cuando arranca el sistema operativo. También tenemos el reloj, el cual regula la velocidad de ejecución de las instrucciones del microprocesador y de los periféricos internos. También tenemos los buses, entre los cuales tenemos el bus frontal o delantero, que también en inglés conocido como frontside bus. También puede ser llamado un bus interno. Este conecta el microprocesador del chipset. Está cayendo en desuso frente a Hypertransport y Kipa. Tenemos también el bus de memoria que conecta el chipset en la memoria temporal. El bus de expansión, el cual usa el microprocesador a los conectores de entrada y salida y las ranuras de expansión. También tenemos los slots. ¿Qué son los slots? Se tratan de receptáculos que pueden acoger placas o tarjetas de expansión. Estas tarjetas se utilizan para agregar características o aumentar el rendimiento de la computadora. Un ejemplo cotidiano puede ser la tarjeta gráfica, la cual se puede añadir para mejorar el rendimiento 3D. También cabe mencionar que tenemos diferentes tipos de puertos, como lo son el ISA, Industrial Standard Architecture de interfaz antigua, el PCI, el Peripheral Component Interconnect, el AGP, que es el Accelerated Graphics Board, y el PCI o PCI Express, que son los más recientes. Para hablar del PCI Express, que es uno de los componentes más importantes, podemos decir que el nombre completo es, como ya lo mencioné anteriormente, el Peripheral Component Interconnect Express o interconexión de componentes periféricos express en español. Este es un estándar de bus de expansión de tipo serie, el cual está designado para sustituir los anteriores estándares que fueron PCI, PCOX y AGP. Este sistema fue apoyado principalmente por Intel, el cual empezó a desarrollar el estándar con nombre de proyecto ARAFOU después de retirarse del sistema InfiniBand.es, un estándar de bus de expansión utilizado en placas base para conectar varios tipos de componentes de hardware.
Ahora bien, entre los principales proveedores de board tenemos algunas marcas importantes como lo son Aorus, que es conocida por sus placas base con características premium. También tenemos Arrod, el cual ofrece una amplia gama de placas base para usuarios de todos los niveles. Tenemos Asus, que es una marca que escuchamos siempre en nuestra vida cotidiana, la cual es una de las marcas más populares dedicada a la producción de placas base de alta calidad y rendimiento. También tenemos, por ejemplo, Biostar, el cual es una marca con más de 20 años en el mercado y se especializa en tarjetas madres y hardware. También tenemos SS, el cual ofrece placas base con una buena relación calidad-precio. Tenemos Gigabyte, reconocida por sus placas bases asequibles y de buena calidad. También tenemos MSI, famosa por sus placas bases de gama alta con características avanzadas. Y tenemos también otra marca como le es NCXT o NZXT, que ofrece motherboards con opciones de personalización y funciones avanzadas. Podemos también decir que algunos de los mayores involucrados con la board son empresas como Intel, AMD, Kingston, Corsair, Crucial, Nvidia, HP, Lenovo y demás que han contribuido al avance de todos estos componentes que conforman la board. Los formatos de board se fueron desarrollando con el tiempo mediante la necesidad. El primero de todos, Extended Technology o tecnología extendida, abreviado a XT, en 1983, es el formato de la placa base que se implementó en la computadora IBM PC y contaba con un tamaño exactamente igual al de una hoja A4, con un único conector externo para el teclado. Después se desarrolló el AT, Advanced Technology o tecnología avanzada, siendo este uno de los más grandes formatos en la historia de los PCs. Definió un conector de potencia formado por dos partes. La placa base, AT, es anterior a la ATX. Y si bien este estándar representó un gran avance sobre las plataformas propietarias que producía cada fabricante, con el tiempo fueron descubiertas varias falencias que hicieron necesario que este se reemplazara, pues su gran tamaño dificultaba la introducción de nuevas unidades de disco, aunque fue bastante usado de 1985 a 1999. Gracias a esto se desarrolló ATX, Advanced Technology Extended o tecnología avanzada extendida. Esta utiliza conexiones exteriores en formato de un panel de entrada y salida y define un conector de 24 pines para la energía. En 1995, Intel presentó este estándar, el cual era compatible con el nuevo procesador Pentium. En 1997, finalmente ATX dejó atrás a AT, pasando a ser el nuevo estándar más popular. Actualmente se usan algunas variables de este que incluyen conectores de energía extra o reducciones de tamaño. Aquí algunos ejemplos. Después tenemos el ITX, Information Technology Extended, tecnología de información extendida. Este tiene rasgos procedentes de las especificaciones Micro ATX y Flex ATX de Intel. Diseño de VIA Technologies se centra en la integración en placa base del mayor número posible de componentes, además de la inclusión del hardware gráfico en el propio chipset del equipo, siendo innecesaria la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura AGP, Accelerated Graphics Port o puerto gráfico acelerado. Es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. El BTX, desarrollado en 2004, Balance Technology Extended o tecnología balanceada extendida, resultó prácticamente incompatible con ATX, salvo por la fuente de alimentación. De esta forma es que es posible usar una fuente ATX en una placa de ATX. Lo que motivó su desarrollo fue básicamente contemplar una mejora en el despegue calórico de los componentes, como una evolución a ATX, pero no tuvo el éxito esperado, por lo tanto fue retirado en muy poco tiempo del mercado. DTX en 2007 es una versión más corta de ATX y micro ATX. Eran destinados a un PC de formato pequeño y hacen uso de un conector de energía de 24 pines y un conector adicional de 2x2. Las placas bases, también conocidas como motherboard, son el corazón de cualquier computador personal. Son el circuito principal que conecta y aloja todos los demás componentes esenciales del sistema, como la CPU, la memoria RAM, las unidades de almacenamiento y las tarjetas de expansión. Por lo tanto, ¿por qué existen las motherboards?
Bien, primero, la integración nos brinda una plataforma física y un medio de comunicación para que todos los componentes del sistema interactúen entre sí y con el software. Sin la motherboard, esos componentes serían piezas independientes sin una función específica. En cuanto a la comunicación, establece canales de comunicación entre los diferentes componentes, permitiendo así el flujo de datos y el intercambio de información que es crucial para el funcionamiento del sistema. Por parte de la distribución de energía, recibe energía de la fuente de alimentación y la distribuyen de manera controlada a cada componente, asegurando así que reciban la potencia adecuada para que funcione correctamente. Gestionan la energía optimizando el consumo de energía, ajustando la potencia que se le debe suministrar a cada componente en función a sus necesidades y la carga de trabajo que hace en el sistema. La fijación brinda un soporte físico a los componentes, fijándolos en su lugar y protegiéndolos de posibles daños físicos. En cuanto a la estructura, forman la base estructural de la computadora, proporcionando un marco resistente para albergar todos los elementos internos. La personalización. Esta permite la expansión y personalización del sistema al ofrecer ranuras para tarjetas de expansión que añaden nuevas funciones y nuevas capacidades. La escalabilidad. Esto quiere decir que facilita la actualización y mejora del sistema a medida que las necesidades del usuario evolucionan, permitiendo la incorporación de componentes más potentes o nuevas estrategias. Impulsado por los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes de la informática, las boards se han visto forzadas a evolucionar para adaptarse a las cambiantes necesidades del usuario y de los equipos. Durante la década de 1970, las primeras motherboards no eran más que simples placas de circuito impreso con pocos componentes básicos. Conectaban procesadores simples, memoria limitada y ranuras de expansión rudimentarias. Hasta la década de 1980 se introdujo el bus de PC, que permitió la conexión de dispositivos periféricos más rápidos y más eficientes. La mayor integración de componentes fueron los chips de soporte de circuito integrado o IC, que comenzaron a agrupar funciones. Ya por la década de 1990, el desarrollo del factor de formato ATX facilitó la instalación y administración de las motherboards. La introducción del puerto AGP trajo consigo un mayor ancho de banda para tarjetas gráficas y de esta forma mejorar el rendimiento visual. En la década de los 2000, el desarrollo del puerto PCI Express garantizó un mayor rendimiento para una variedad de dispositivos periféricos, incluyendo tarjetas gráficas y de red. La introducción del zócalo LGA facilitó la instalación y la extracción de las CPUs. Del 2010 en adelante, se empezó a desarrollar miniaturización y una mayor densidad de componentes. Aquí es cuando las motherboards se vuelven más pequeñas y más compactas, permitiendo diseños de computadoras más delgadas y más ligeras. La integración de más funciones comienzan a incluir Wi-Fi, Bluetooth, audio y otras funciones directamente en la placa. Mayor enfoque a la eficiencia energética, se empiezan a usar componentes de bajo consumo y tecnologías de ahorro de energía para reducir el consumo de la electricidad. Las placas base son componentes esenciales, siempre han sido fundamentales en el desarrollo de la informática personal. Su evolución continua es lo que refleja la búsqueda constante de mejorar el rendimiento, compatibilidad, facilidad de uso y la eficiencia de las computadoras. Las mejoras en cuanto al rendimiento nos dan, por ejemplo, procesadores más rápidos y memorias más rápidas. La demanda por ejecutar aplicaciones exigentes y juegos con fluidez ha impulsado la integración de procesadores cada vez más potentes en las placas bases. También la necesidad de mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento ha llevado a la implementación de memorias RAM cada vez más rápidas, como DDR3, DDR4 y DDR5. Los buses de datos más veloces buscan mejorar la transferencia de datos entre los componentes. Se han desarrollado buses de datos más rápidos como el PCI Express. En cuanto a la compatibilidad, un soporte para amplia gama de componentes, las placas bases modernas buscan ser más compatibles con una gran variedad de componentes, desde CPUs y memorias RAM hasta tarjetas gráficas y dispositivos de almacenamiento. La adopción de zócalos de CPU universales permite la instalación de diferentes modelos, también la compatibilidad con diversos formatos de memoria RAM y tarjetas gráficas. Se busca una conectividad versátil. Se han incorporado una amplia gama de puertos y conectores para permitir la conexión de diversos dispositivos periféricos, como monitores, teclados, ratones, impresoras y otras unidades externas. Estándares universales como PCI Express y SATA han facilitado la interoperabilidad entre diferentes componentes y placas bases, como vendría siendo la estandarización de dicho puerto
para tarjetas gráficas y otros dispositivos y la adopción de la interfaz para unidades de almacenamiento. La facilidad de uso como diseño intuitivo, funciones de autodeducción y herramientas de software. Las placas bases modernas presentan un diseño más intuitivo, con ranuras y conectores que se ven claramente identificables a simple vista y así simplificar la instalación de sus componentes. La codificación por colores para las ranuras de RAM, sumado a la ubicación visible de los conectores de alimentación, facilitan el reconocimiento de cada uno de los componentes. Se han incorporado también funciones que detectan automáticamente los componentes instalados, facilitando la configuración del sistema. La detección automática de la velocidad y el tipo de memoria RAM, así como también la configuración automática de los parámetros de BIOS para algunos componentes. Se han desarrollado también herramientas de software que facilitan la gestión y configuración de la placa base, como BIOS y UEFI. La eficiencia nos muestra componentes de bajo consumo, tecnologías de ahorro de energía y un diseño térmico eficiente, desarrollando componentes que consumen menos energía, como procesadores Intel Core con tecnología Turbo Boost y memorias RAM DDR4L, la adopción de procesadores con mayor eficiencia energética y la implementación de memorias consumen menos energía. Se han incorporado tecnologías que optimizan este consumo de energía de la placa base y sus componentes, ya sea implementando estados de suspensión que reducen el consumo cuando el sistema está inactivo o usando unidades de procesamiento de energía para optimizarlo. También se han implementado diseños térmicos que optimizan la disipación de calor, como disipadores de calor más grandes y ventiladores que son más silenciosos para comodidad del usuario.